Supera la inseguridad financiera con estos consejos. ¿Alguna vez te ha pasado que te encuentras viendo la pantalla de tu cuenta bancaria, pensando en cada gasto y sintiendo cómo esa sensación de inseguridad va creciendo? Es como si el dinero nunca fuera suficiente, como si por más que intentas organizarte, algo siempre parece salir mal, y lo peor es esa ansiedad que viene después, esa duda constante de si podrás cubrir todos tus gastos o si en cualquier momento llegará una emergencia que lo cambie todo. Lo recuerdo bien, hubo un momento en mi vida en el que cada fin de mes era una especie de carrera de obstáculos financieros. Empezaba el mes con una lista de planes, de hoy sí ahorro, de hoy sí lo logro, y cada gasto que hacía lo justificaba con un solo esta vez, pero el problema era que, cuando menos lo esperaba, esos solo esta vez se convertían en una bola de nieve, y ahí estaba yo otra vez, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Pero aquí viene lo curioso. Me di cuenta de que el problema no era solo el dinero. No, era la forma en que lo estaba manejando. No tenía un plan, solo estaba improvisando sobre la marcha, y eso hacía que cada decisión fuera como caminar en una cuerda floja, sin red de seguridad. Entonces me pregunté, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo puedo tener esa tranquilidad financiera que siempre he querido? Y ahí es cuando descubrí que la seguridad financiera no viene de cuánto tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Empecé a investigar, a probar métodos simples pero efectivos, a dejar de lado ciertos hábitos que no me ayudaban, y con el tiempo la sensación cambió. Fue como si esa inseguridad que antes me perseguía ahora empezara a disiparse, porque finalmente sentía que estaba tomando el control. Así que en este video quiero compartir contigo esos mismos consejos que me ayudaron a cambiar mi situación financiera. No estamos hablando de soluciones mágicas ni de grandes inversiones, sino de pequeños pasos prácticos, decisiones que cualquiera puede tomar. Vamos a ver cómo puedes transformar esa ansiedad en confianza y hacer que tu dinero, sea poco o mucho, te dé la seguridad que siempre has buscado. Porque sí, superar la inseguridad financiera es posible, y empieza con un cambio de perspectiva. ¿Sabes cuál es la verdadera raíz de la inseguridad financiera? Es esa incertidumbre que empieza a meterse en cada rincón de tu vida. Porque sí, la inseguridad financiera no se queda solo en tu cuenta bancaria, va mucho más allá. Afecta tu tranquilidad, tu capacidad para tomar decisiones, y hasta te roba esos momentos de paz cuando intentas dormir, pensando en cómo vas a cubrir los gastos del mes. Y te cuento que en mi caso fue un proceso lento. Al principio pensé que con solo ganar más todo se resolvería, pero ¿sabes qué? No fue así. Mes tras mes veía cómo mi salario parecía desaparecer sin explicación. Compraba una cosa aquí, pagaba una cuenta allá y de repente me encontraba casi en ceros otra vez. Esto no solo afectaba mi economía, sino también mi vida diaria. Tenía que decir que no a salidas, postergar planes importantes e incluso sacrificar cosas que realmente quería. Entonces, un día, me dije a mí mismo, ¿por qué pasa esto si estoy ganando lo suficiente? Fue ahí cuando empecé a ver que el problema no era el dinero en sí, sino cómo lo estaba manejando. Es como tener una canasta con agujeros y tratar de llenarla con agua. Sin un cambio de mentalidad, todo el esfuerzo termina escapando entre los dedos. Pero había algo más profundo. La sensación de no tener el control, de no poder decidir con libertad, de que mi dinero me dominaba a mí y no al revés. A partir de ahí, me di cuenta de algo esencial. La inseguridad financiera te atrapa en un ciclo. Primero viene la ansiedad, después las decisiones impulsivas, luego la culpa, y así una y otra vez. Pero no todo estaba perdido. Empecé a investigar y descubrí que había formas de romper ese ciclo. No era cuestión de suerte ni de sacrificios imposibles, era cuestión de estrategia, de entender que cada decisión contaba y que una vez que tomas el control de cada gasto, de cada plan, algo cambia. Así que en este video quiero mostrarte ese camino, el mismo que me ayudó a pasar de la ansiedad a la confianza, porque la verdad es que tú también puedes lograrlo. Solo necesitas aprender a construir tu seguridad financiera desde las decisiones pequeñas, esas que parecen insignificantes pero que en el fondo son las que definen todo. Vamos a entrar en cada paso porque al final del día la clave está en cómo piensas, no en cuánto tienes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil lograr una seguridad financiera duradera? Parece que en cuanto crees que tienes el control, llega algo que lo cambia todo. En mi caso,
Esa respuesta llegó de golpe. La inseguridad financiera no viene solo de ganar poco o mucho, sino de todo un conjunto de hábitos y creencias que tenemos arraigadas desde hace mucho tiempo. Al principio yo pensaba que solo necesitaba ganar más, como si eso pudiera solucionar cualquier problema. Sin embargo, aunque mis ingresos crecían, la tranquilidad no llegaba. ¿Por qué? Porque no estaba prestando atención a algo más profundo, mis propios patrones financieros. Esos patrones que para mí parecían casi invisibles, se fueron tejiendo uno tras otro, y con cada uno se construía una red de inseguridad, gastos impulsivos, decisiones sin planificación y, lo peor, la creencia de que de alguna manera todo se arreglaría solo. Y ahí está el primer gran obstáculo, nuestra mentalidad. No lo vemos, pero desde que somos niños absorbemos ideas sobre el dinero, sobre lo que significa tenerlo o no tenerlo, y sobre cómo deberíamos manejarlo. Si creces en un entorno donde el dinero siempre es motivo de preocupación, es muy fácil que sin darte cuenta sigas viendo tus finanzas con esa misma preocupación constante. Es como si llevaras esa carga en la espalda y sin saberlo, te guiara en cada decisión que tomas. Pero eso no es todo. Hay otro factor, uno que casi siempre dejamos pasar: la falta de planificación. Sí, suena simple, pero no planificar es como caminar con los ojos vendados. Es decir, en cuanto recibes tu dinero, te pones a gastar sin pensar mucho en qué vendrá después. Te das pequeños gustos porque te lo mereces, ¿cierto? Pero ese gusto inmediato lleva una y otra vez a esa misma sensación de vacío al final del mes. Y lo curioso es que no es solo el gasto, es el no saber dónde se fue el dinero, el sentir que no puedes explicar en qué momento se escapó todo. Y luego está la deuda. La deuda, un problema que empieza pequeño, casi insignificante, pero cuando menos lo esperas, crece y crece, hasta el punto de que se convierte en una de las principales fuentes de inseguridad financiera. Porque, claro, una vez que entras en el ciclo de deudas, cada decisión financiera se convierte en una elección entre cubrir lo esencial o pagar ese compromiso pendiente. Cada pago que haces no es solo una salida de dinero, es también un recordatorio constante de que hay algo que te está atando, limitando, impidiendo que avances. Entonces, tenemos una cadena de causas, una tras otra: la mentalidad, la falta de planificación, los gastos impulsivos y las deudas. Cada una, aunque diferente, se entrelaza y construye esa inseguridad financiera que muchos llevamos como una carga silenciosa. Pero aquí viene lo más importante: entender que todas estas causas tienen solución, que al identificar estos factores y empezar a trabajar en ellos, podemos romper ese ciclo y finalmente comenzar a construir una relación saludable y segura con nuestro dinero. Y en este video vamos a hacer justo eso. Vamos a ver cómo cada una de estas causas tiene una solución práctica. Porque créeme, puedes empezar a tomar el control, a mejorar tu relación con el dinero y a eliminar esa inseguridad financiera que, aunque parezca complicada, tiene un camino de salida. Así que llegué a un punto en el que ya no podía ignorarlo. Todo lo que te he contado, todos esos momentos de ansiedad, esos gastos impulsivos y esa inseguridad financiera constante, estaba claro que no desaparecerían por sí solos. Necesitaba hacer un cambio, y no uno pequeño, uno real, uno que significara tomar el control de cada aspecto de mis finanzas. Fue en ese momento, casi sin darme cuenta, que me di cuenta de algo clave. Si yo no controlaba mi dinero, el dinero iba a seguir controlándome a mí. Y aquí es donde todo cambió, porque entendí que la seguridad financiera no depende de cuánto ganas, sino de cómo te relacionas con lo que tienes. No se trata de eliminar gastos mágicamente o de evitar cualquier capricho. Se trata de saber exactamente en qué estás poniendo cada peso y por qué. Así que quiero invitarte a hacer lo mismo. Hoy te reto a que tomes una decisión. Deja de dejar que tu dinero te controle. Decide que vas a cambiar tu relación con él, que vas a tomar el control de tus decisiones financieras y a construir esa seguridad que tanto buscas. No es un cambio que ocurre de la noche a la mañana, pero créeme,
Cada pequeño paso cuenta. Y aquí está lo bueno, no tienes que hacerlo solo. En este video voy a guiarte paso a paso, mostrándote cómo puedes construir esa seguridad financiera sin importar cuánto ganes ahora. Vamos a ver herramientas prácticas, consejos que realmente puedes aplicar desde hoy mismo y formas de que puedas empezar a ver un cambio real en tus finanzas. Porque sí, la inseguridad financiera es una carga, pero también es una oportunidad para transformarte, para aprender a manejar tu dinero y para alcanzar esa tranquilidad que tanto deseas. Así que quédate conmigo. Te prometo que al final de este video tendrás los primeros pasos claros para empezar a construir una seguridad financiera sólida, una que te permita vivir sin esa constante preocupación de cada fin de mes. ¿Estás listo? Vamos a darle juntos. Entonces, aquí es donde comienza el verdadero cambio. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la inseguridad financiera no desaparece con solo ganar más, pero ¿qué puedes hacer exactamente para empezar a construir una relación segura con tu dinero? Te lo voy a contar a través de los pasos que yo mismo seguí. Esos pequeños cambios que, aunque parecían simples, lograron transformar por completo mi manera de ver mis finanzas. 1. Crea un presupuesto sencillo y realista. Vamos al primer paso y te digo, este es crucial, crear un presupuesto. Al principio lo veía como algo tedioso. Pensaba que planificar cada gasto iba a limitarme, como si fuera a vivir pendiente de cada centavo. Pero ¿sabes qué? Fue todo lo contrario. Una vez que empecé a escribir mis ingresos y mis gastos, me di cuenta de algo increíble. Había dinero que simplemente se me escapaba sin darme cuenta. Fue un despertar. Pude ver en qué cosas estaba gastando más de la cuenta y empecé a tomar control, no desde la escasez, sino desde la claridad. No se trata de eliminar todo, se trata de saber en qué estás poniendo tu dinero. 2. Establece un fondo de emergencia. Ahora bien, hay un segundo paso que cambió mi vida, crear un fondo de emergencia. Sé que puede sonar complicado si apenas logras cubrir lo básico, pero escucha esto, no necesitas empezar con grandes cantidades. Al principio, simplemente aparté lo que podía, tal vez unos pocos soles cada semana. Y lo curioso fue que, al cabo de unos meses, tenía un pequeño colchón que me daba paz. No era mucho, pero era suficiente para saber que, si pasaba algo inesperado, no tendría que depender de una tarjeta de crédito o de un préstamo. Este fondo, por pequeño que fuera, me dio una sensación de libertad que nunca había tenido antes. 3. Reduce gastos innecesarios, pero sin privarte de todo. Aquí viene un consejo clave. Reduce gastos, pero no te castigues. Al inicio, pensé que para mejorar mis finanzas tenía que privarme de todo lo que disfrutaba. Sin embargo, me di cuenta de que eso no era sostenible, así que hice algo diferente. Analicé en qué estaba gastando que realmente no me aportaba nada. Ese café diario que compraba porque me lo merecía, lo cambié por algo hecho en casa y el dinero que ahorré empezó a sumar. Y ojo, no dejé de disfrutar, simplemente decidí gastar en lo que realmente me hacía feliz y recorté lo que no tenía sentido. 4. Planifica metas financieras a corto y largo plazo. Y aquí es donde el cambio se vuelve emocionante. Define metas. Me di cuenta de que sin un propósito claro, el dinero se va sin rumbo. Así que me propuse metas, desde las pequeñas, como ahorrar para un fin de semana de descanso, hasta las grandes, como pagar deudas, o incluso hacer un viaje que siempre había querido. Cada meta me daba una razón para seguir enfocado. ¿Y sabes qué? Una vez que tienes un objetivo claro, es como si cada gasto tuviera más sentido. Empiezas a ver el dinero como una herramienta para lograr algo más grande. 5. Invierte en tu educación financiera. Este último consejo puede parecer obvio, pero es esencial. Invierte en aprender. Yo empecé con lo básico, leyendo sobre finanzas personales y viendo videos como este. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que el dinero no es un misterio. Es una habilidad que se puede aprender y mientras más entiendes, más control tienes. Incluso si empiezas con solo 10 minutos al día, cada cosa nueva que aprendas será una herramienta más en tu camino a la seguridad financiera. Estos pasos, uno a uno, me llevaron a transformar por completo mi relación con el dinero, y quiero que tú también experimentes esa sensación de control, de saber que tu dinero está trabajando para ti y no al revés. Así que empieza hoy mismo, porque cada paso cuenta. No se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de ir sumando decisiones que te acerquen cada vez más a esa seguridad financiera
que tanto deseas. Quiero contarte cómo estos pasos se ven en la vida real, porque puede sonar simple, pero es al aplicar cada consejo cuando empiezas a notar el cambio. Así que visualicemos juntos cada paso, cada decisión y cómo poco a poco se transforma en algo más grande. El presupuesto que cambió la manera de gastar. Recuerdo cuando empecé a presupuestar de verdad. Al principio era un papel lleno de números que apenas entendía, pero en cuanto puse el primer gasto, me di cuenta de algo importante: los pequeños gastos, esos cafés, las comidas fuera de casa, los antojos se sumaban rápidamente, y entonces hice algo diferente. Cada vez que tenía el impulso de gastar en algo innecesario, me recordaba mi objetivo. Visualicé cómo ese dinero, en lugar de evaporarse en pequeñas compras, se iba acumulando en mi fondo de emergencia. ¿Y sabes lo mejor? Ese primer mes logré juntar el equivalente a lo que solía gastar sin pensar en nada realmente significativo. Ese fue el momento en que descubrí que un presupuesto no es una limitación, sino una herramienta de libertad. Empecé a ver cada decisión como una oportunidad de acercarme a mis metas. El fondo de emergencia, ese pequeño colchón que da tranquilidad. Hablemos del fondo de emergencia. Imagina estar en una situación inesperada, algo tan simple como una visita médica, una reparación de última hora en casa, y saber que puedes cubrirlo sin preocuparte. Para mí el cambio fue brutal. Antes, cuando algo inesperado ocurría, mi primer pensamiento era: ¿y ahora de dónde saco el dinero? Pero cuando logré reunir mi primer fondo de emergencia, la situación cambió por completo. Esa primera vez que tuve que usarlo, me sentí casi en paz. No es que quisiera gastar ese dinero, pero saber que estaba ahí, listo para cubrirme en caso de emergencia, cambió completamente mi relación con el dinero. Esa pequeña cantidad que había estado ahorrando se convirtió en una red de seguridad, y aunque no era una fortuna, era suficiente para sentirme protegido. La satisfacción de reducir gastos sin dejar de disfrutar. Este fue un punto clave. Aprender a gastar con inteligencia sin sentir que me estaba privando. Por ejemplo, los fines de semana solía gastar en salidas y cenas sin siquiera pensarlo, pero después de analizar mis gastos, decidí cambiar un poco las cosas. En lugar de salir cada semana, comencé a planificar algunas comidas en casa, con amigos o familiares, y no solo ahorré, me di cuenta de que podía disfrutar igual o incluso más de esos momentos. Cada vez que ahorraba en un gasto innecesario, me decía a mí mismo: esto es un paso más cerca de mi meta, y poco a poco, los números empezaron a crecer. Fue increíble ver cómo, al final del mes, ese dinero que solía desaparecer en cosas pequeñas, ahora estaba acumulado en mi cuenta, listo para ser utilizado en algo mucho más significativo. La claridad de tener metas financieras concretas. Definir mis metas fue otro punto de cambio. Al principio tenía ideas vagas, quería ahorrar, quería estar más estable, pero sin algo específico. Mis acciones seguían siendo aleatorias. Entonces, me planteé una meta concreta: juntar dinero para unas vacaciones que siempre había querido, pero que nunca me animaba a planear. Cada día, cada vez que me debatía entre un gasto impulsivo o ahorrarlo para mi viaje, visualizaba ese destino. Me imaginaba disfrutando de esas vacaciones, y el cambio fue brutal. Lo que antes era una tentación, ahora era una elección consciente, y al final, no solo logré ahorrar para el viaje, sino que además llegué con una sensación de logro, porque cada decisión de gasto me había llevado a ese momento. La inversión en educación financiera, que multiplica tu capacidad de manejar el dinero. Finalmente, algo que realmente marcó la diferencia fue aprender sobre finanzas personales. Yo solía pensar que manejar el dinero era algo que se aprendía en la práctica, pero cada pequeño conocimiento que adquiría me daba herramientas nuevas. Al principio, solo veía videos como este, leía artículos, y poco a poco, empecé a entender cómo funcionaba todo. Cada cosa nueva que aprendía, la aplicaba en mi vida diaria, y no solo era ahorrar por ahorrar, sino construir un sistema que funcionaba. Y aquí es donde quiero que tú también lo veas. Cada consejo, cada pequeño paso que he compartido puede ser esa herramienta que tú necesitas para cambiar tu relación con el dinero, porque no se trata de tener un ingreso mayor,
ni de limitarse en todo. Se trata de tomar decisiones conscientes, de usar cada peso que tienes para construir esa tranquilidad financiera que tanto deseas. Empieza hoy, empieza con lo que tienes y verás cómo cada decisión se convierte en una piedra más en el camino hacia esa seguridad financiera, porque cuando tienes control, ¿tienes libertad? ¿Listo para empezar a construirla? Ahora imagina esto, una vida en la que ya no tienes que preocuparte de cada gasto, en la que la inseguridad financiera no es esa sombra que siempre te persigue, una vida en la que cada decisión que tomas está alineada con tus metas, donde tu dinero ya no es un obstáculo, sino una herramienta para alcanzar lo que realmente quieres. No te voy a decir que el camino es fácil, pero sí te puedo asegurar que cada paso vale la pena. Al principio yo también dudé. Me preguntaba si realmente iba a notar la diferencia al hacer pequeños cambios, si valía la pena tanto esfuerzo. Pero cada vez que lograba algo, aunque fuera pequeño, como ese primer fondo de emergencia o esas semanas en las que el dinero me alcanzaba sin problema, empecé a sentir algo que antes no tenía, confianza, y esa confianza no venía de cuánto ganaba, sino de cómo lo estaba manejando. Y ahí está la clave. La seguridad financiera no es una meta imposible, ni un sueño reservado para algunos. Es una construcción, una serie de decisiones que empiezan con pequeños pasos, pero que al final crean algo grande. Todo comienza con el primer paso, con la decisión de cambiar, de ver el dinero no como una fuente de ansiedad, sino como una oportunidad. Así que hoy quiero dejarte con esto. Tú puedes lograrlo. Tienes el poder de construir esa seguridad financiera que tanto deseas. Cada consejo, cada paso que te he dado hoy, es una herramienta que puedes usar para cambiar tu historia, para darte esa tranquilidad que estás buscando. La próxima vez que enfrentes una decisión financiera, recuerda esto, cada elección que haces es una inversión en tu futuro, es un paso más hacia una vida libre de la inseguridad financiera, una vida en la que tú decides cómo, cuándo y en qué gastar, una vida en la que tienes el control. ¿Estás listo para empezar a construirla? Porque este camino, aunque tiene sus retos, te llevará a un lugar donde la tranquilidad y la libertad financiera son posibles. Da ese primer paso y verás que todo lo demás comienza a encajar. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.